Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con la explicación de los circuitos de la práctica de taller número 5. Son circuitos que utilizan llaves combinadas. Una llave combinada, como ya hemos visto, es aquella que tiene tres terminales de conexión. Conecta el punto del centro con el lateral izquierdo o el lateral derecho según sea la posición de la tecla. Entonces, con una tecla en la posición A, la corriente ingresa por el punto medio y sale por el lateral 2. Si presiono el otro lado de la tecla, cambio su posición a la posición B, la corriente va a ingresar por el punto 1, por el punto medio y va a salir por el punto 3. Son las únicas dos posiciones que tiene la llave combinada. Bien, nosotros siempre vamos a procurar que la corriente entre por el punto 1, pero no necesariamente va a ser así en todos los circuitos que hagamos. Se representa en los planos según el símbolo unifilar, que es este, y según el símbolo funcional, que es el que estuvimos viendo recién. Entonces, dependiendo de qué circuito queramos dibujar, vamos a utilizar un símbolo o el otro. Un diagrama unifilar o un diagrama funcional. Circuito de escalera. Un circuito de escalera o un circuito de pasillo es aquel que permite controlar el encendido y apagado de una luminaria o luz desde dos puntos distintos, separados por una distancia considerable. Por ejemplo, los extremos de una escalera, planta alta y planta baja, o los extremos de un pasillo. Acá tenemos representada una escalera, una luminaria que ilumina esta escalera, una llave en la planta baja y una llave en la planta alta. Cuando toco la llave de la planta baja, se enciende la luz. Puedo subir la escalera tranquilamente y al llegar a la planta alta, apago la luz. Si soy el mismo usuario, estoy en la planta alta, enciendo la luz, activando la llave de la planta alta, se enciende, bajo la escalera y apago la luz desde la planta baja. Bien, ese es el circuito, esa es la función principal de este circuito de escalera. ¿Cómo hacemos este circuito de escalera? Bien, existen tres circuitos distintos que logran el mismo resultado mediante el uso de dos llaves combinadas. Siempre utilizaremos dos llaves combinadas. La diferencia está en la forma de conexión de los elementos del circuito. El siguiente esquema presenta la conexión clásica, donde C1 y C2 son las llaves combinadas y L1 es la luminaria a controlar. El cable de fase se va a encontrar representado con una línea roja y el neutro con una azul. Siempre para estudiar los circuitos vamos a ver diagramas funcionales. Recuerden que el diagrama funcional muestra la línea de fase en la parte superior y la línea de neutro en la parte inferior. Un circuito cerrado comienza en fase y termina en neutro. Veamos ahora el funcionamiento. La llave C1 se encuentra en la posición A, aquí. La llave C2 se encuentra en la posición B, aquí. La corriente circula por C1. La corriente sale de fase, llega al punto medio de C1, pasa por la posición A, llega a la posición A de la llave 2, pero la llave 2 se encuentra en la posición B. Entonces no hay circulación de corriente, porque el punto A no está conectado a ningún lado. Por acá no puede circular corriente. Como no se cierra el circuito, entonces la lámpara no enciende. Ahora
cambiamos la posición de la llave C2 y pasa de B a la posición A. La corriente sale por la fase, llega al punto medio de C1, pasa por el punto A, ingresa al punto A de la llave C2, sale por el medio de la llave C2, llega a la lámpara, como está conectada a neutro, enciende y la corriente llega a neutro. Esto es un circuito cerrado, fase, llaves de control, lámpara, neutro. Es por eso que funciona. Ahora cambiaremos la posición de la llave C1. Si la llave C1 pasa a B, la fase entrega corriente, pasa por el centro de C1, pasa por B, pero C2 está en la posición A. Entonces, esta corriente deja de circular. ¿Sí? No hay circulación de corriente, no llega a la carga, entonces la lámpara no enciende. Ahora cambiamos el estado de C2 y lo pasamos a B. Con C1 en la posición B y C2 en la posición B, la corriente ingresa a C1 por el punto medio, sale por B, entra a B de la llave C2, sale por el punto medio, llega a la lámpara y esta se enciende por estar conectada a neutro. Bien, esas son las 4 posibilidades. Circuitos alternativos. Los dos circuitos restantes poseen un funcionamiento similar, pero corren el riesgo de que si se les conecta mal, pueden producir un cortocircuito. Para entender el funcionamiento de los circuitos, es muy necesario recordar que la lámpara encenderá cuando exista un camino continuo desde fase, pasando por la lámpara y terminando en neutro. Si el camino se interrumpe en cualquier parte, la lámpara no encenderá. ¿Sí? Es lo que vimos en el circuito anterior. El primer circuito es el de conexión corta y el segundo circuito el de conexión directa. Fíjense la diferencia principal. Con el circuito anterior, en este caso la lámpara está conectada entre medio de las dos llaves combinadas. No está conectada directamente al neutro. Y en la conexión directa, si bien la lámpara sí está conectada a neutro, la interconexión de las dos llaves se hace a través del punto medio de las mismas. O sea que la fase, en estos casos, entra siempre en los laterales de las llaves. Veamos cómo funcionan estos dos circuitos. Primero vamos a ver el circuito de conexión corta. Con la llave C1 en la posición A y la llave C2 en la posición A, la corriente ingresa a las dos llaves. Ingresa a través de A C1 y llega a la lámpara. Y además ingresa a través de A C2 y también llega a la lámpara. Cuando una lámpara se conecta con dos fases o con la misma fase en los dos puntos de conexión, es imposible que encienda. Recordemos que siempre necesito fase en un extremo y neutro en el otro extremo. Bien, es por eso que esta lámpara no encenderá. Si ahora cambiamos el estado de la llave C1 y la pasamos a B, la fase ingresa a C1 por el punto A, pero no puede circular porque el camino está abierto. Por otro lado, ingresa a C2 también por el punto A. Sale por el punto medio, pasa por la lámpara, llega a C1 por el punto medio y sale por el punto B de C1. En el punto B de C1 está el neutro. Es por eso que la lámpara enciende. Tiene fase por este camino y neutro
por este otro camino. Cambiemos ahora el estado de la llave 2, la llave C2 pasa a B. En este punto sigue pasando lo mismo que antes, la fase ingresa en el punto A de la llave C1, como no hay un camino para seguir, se interrumpe. La fase ingresa al punto A de la llave C2, pero la llave C2 está ahora en el estado B, entonces tampoco hay un camino para seguir. La corriente en ninguno de los dos casos llega a la lámpara, entonces es imposible que la lámpara encienda. Ahora cambiamos el estado de la llave C1 al punto A. La corriente ingresa por el punto A de la llave C1, sale por el centro, pasa por la lámpara, sale e ingresa al punto en medio de la llave C2, sale por el punto B y llega al neutro. Tenemos un circuito cerrado nuevamente. Fase, lámpara, neutro. Este recorrido de corriente no produce nada. No es significativo ya que en este punto la llave C2 está en el punto B. Entonces acá no hay circulación de corriente tampoco. El circuito de conexión directa se analiza de la misma manera. Iniciamos con las dos llaves en el punto A. Fase, punto A de la llave C1, fase, punto A de la llave C2, se unen en los puntos medios y ningún camino alcanza la lámpara. Entonces esta lámpara no enciende. Cambiamos el estado de la llave C1 y tenemos fase, llega al punto A de la llave C2, sale por el punto medio, entra por el punto medio de la llave C1, sale por el punto B, el cual está unido a la lámpara. Es imposible que la corriente siga este camino por acá arriba, ya que B no está conectado a nada. La llave está en A. Entonces, el único camino que le queda a la corriente es el de la lámpara. Llega a la lámpara, la enciende porque está conectada a neutro y se cierra el circuito. Ahora cambiamos el estado de la llave A y lo pasamos a B. La lámpara se vuelve a apagar, ya que la corriente que ingresa en A no tiene ningún camino para recorrer y la corriente que ingresa en A de la llave C2 tampoco tiene ningún camino para recorrer. Cambiamos ahora nuevamente el estado de C1 y lo pasamos a A. En este caso, fíjense, la corriente sale de fase, ingresa por el punto A de la llave C1, ingresa al punto medio de la llave C2, pasa por la lámpara y se va al neutro. Nuevamente, es imposible que la corriente siga este camino porque este punto de B no está conectado a nada. Entonces no habría circulación de corriente por este cabo. La única posibilidad que le queda a la corriente es irse por la lámpara. Bien, eso sería la explicación completa de estos tres circuitos de combinación. ¿Sí? Como ya había comentado en otras ocasiones, el circuito clásico es el más utilizado. Bien. Y estos circuitos, el circuito de conexión corta y el circuito de conexión directa, son circuitos que ya tienen una antigüedad importante, ¿sí? Ya han dejado de utilizarse, pero pueden encontrarse en instalaciones viejas. Ustedes deberían saber cómo funciona y deberían ser capaces de repararlos o, en todo caso, desarmarlos y reemplazarlos por el circuito de conexión directa, que es más seguro. Como en este circuito, por ejemplo, de conexión corta, tenemos que a la llave C1
y a la llave C2 llega fase por un lateral y neutro por el otro lateral, estamos corriendo un riesgo, ya que en el caso de que esta llave se encuentre defectuosa, podría haber un cortocircuito al utilizarla. O en el caso de que nos equivoquemos nosotros al momento de hacer la conexión y coloquemos, por ejemplo, el cable de fase en el punto A y el cable de neutro en el centro, puede haber también un peligro de hacer cortocircuito al momento de probar el circuito. En el caso del circuito de conexión directa, ese peligro ya es bastante más reducido, ¿sí? Ya que la carga directamente está siempre atravesada por el neutro. Sin embargo, no deja de ser un circuito un poco más difícil de conectar o de manipular que el de conexión clásica. Bien, eso sería todo por esta vez. En el próximo video vamos a mostrar el armado de estos tres circuitos de forma práctica en el tablero. Espero que les haya servido y que escriban consultando sus preguntas. Será hasta la próxima. Nos vemos.